Ivy Reed debería haber estado en casa, en su pequeño apartamento del barrio de Beacon Hill en Seattle, envuelta en una manta vieja junto a una novela a medio terminar, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Poco después de las 6 de la tarde, su teléfono vibró con un mensaje de Sarah, una compañera de la agencia de eventos. Tengo fiebre, por favor cúbreme el turno. Es la gala del aniversario de Mellor Global. Las propinas deberían ser buenas. A sus 27 años, Ivy había aprendido, a fuerza de golpes, que el cansancio no pagaba el alquiler. Aceptó, sin saber que esa simple decisión estaba a punto de cambiarlo todo. Una hora después, un ascensor de servicio la llevaba hacia los pisos más altos de la torre Harbor Crown, donde la ciudad brillaba tras muros de cristal. Se cambió a un uniforme negro sencillo, se recogió el cabello oscuro y entró a un salón repleto de luces de cristal, perfumes caros, vino añejo y personas que parecían hablar el idioma secreto del poder. En el centro de todo estaba Adrian Mellor, el director ejecutivo de 35 años de Mellor Global. La fiesta honraba a su difunto padre, Robert Mellor, fundador de la corporación décadas atrás, pero cada halago que Adrian recibía llevaba escondida una comparación. Tu padre estaría orgulloso. Robert tenía un instinto extraordinario. Tiene su ambición, la experiencia ya llegará. Adrian sonreía para las cámaras, pero cada frase le quemaba por dentro. Su padre llevaba años muerto, y sin embargo Robert parecía ocupar cada rincón de la sala antes de que Adrian pudiera entrar en ella. Para cuando terminó su discurso, había bebido más vino del habitual. Debemos recordar, dijo a los invitados, que el éxito pertenece a quienes se atreven a crearlo, no a quienes se conforman con mirar desde un costado. Ivy, que pasaba cerca con una bandeja de plata, se detuvo un instante. Llevaba casi 6 años sirviendo a personas que hablaban de los trabajadores como si fueran muebles. La frase no iba dirigida a ella, pero le atravesó igual, con esa punzada conocida de sentirse juzgada por un uniforme. Lo que pasó después ocurrió en un segundo, pero cambiaría el curso de la noche para siempre. Un invitado retrocedió sin mirar y golpeó su hombro. La bandeja se inclinó, el vino tinto salpicó la camisa blanca de Adrian. La conversación murió de golpe. Lo siento muchísimo, señor, dijo a Ivy, buscando una servilleta. Algunas risas nerviosas se escaparon entre los invitados. Adrian las escuchó, y su humillación buscó el blanco más fácil. Esto es exactamente por lo que el personal de servicio debería mantenerse donde los invitados no tengan que notarlo, dijo en voz alta. La mano de Ivy se detuvo en el aire. Lo miró, no con enojo, sino con esa expresión cansada de quien ha escuchado cosas peores de gente con mucho menos poder. Ya me disculpé, señor. Y se dio la vuelta. Su calma lo enfureció más de lo que una discusión jamás podría haberlo hecho. Espera, la detuvo. Adrian se acercó. ¿Sabes que muy pronto prácticamente todo en este edificio responderá ante mí? Ivy miró alrededor del salón y luego de vuelta a él. Entonces felicidades. Alguien tosió para disimular una carcajada. El rostro de Adrian ardió de vergüenza. Dentro de su chaqueta llevaba un viejo sobre color marfil, preparado para un homenaje especial de la velada. Contenía un pasaje en latín, copiado a mano de uno de los cuadernos de su padre. Una idea impulsiva lo cruzó como un rayo. Pareces inusualmente confiada, dijo. Pongamos a prueba esa confianza. Levantó el sobre. $1.000.000 si lo lees correctamente. Los invitados cercanos se giraron. Aparecieron varios teléfonos, listos para grabar lo que fuera a pasar. Ivy miró el sobre fijamente. No, gracias, vine aquí a trabajar. ¿Qué pasa?, preguntó Adrian, miedo. Ella retomó su camino, pero él se interpuso. ¿O es que tu orgullo vale más de $1.000.000? Algo cambió dentro de Ivy en ese instante. No era ira, era una decisión tomada. Dámelo. Adrian sonrió y le entregó la página amarillenta. Ella estudió la escritura durante varios segundos, tan largos que el silencio empezó a doler. Entonces leyó el latín en voz alta. Su pronunciación era clara, medida, demasiado precisa para ser un golpe de suerte. Cuando terminó, tradujo: una persona que posee poder pero olvida la humanidad termina consumida por la sombra que ese mismo poder crea. El salón entero quedó en un silencio absoluto. Ivy dobló la página y la colocó de vuelta en la mano de Adrian. Luego dijo, en voz baja: parece que quien escribió esto entendía algo que usted ha olvidado. Y se marchó. Por primera vez esa noche, nadie miró a Adrian como al exitoso heredero de Robert Mellor. Simplemente lo miraron a él, y lo que vieron lo incomodó profundamente. Esa noche, ya solo en su penthouse frente al agua, Adrian vio el video que se expandía por las redes sociales. Una y otra vez se vio a sí mismo bloqueando el paso de una camarera, ofreciendo dinero como arma,
Sonriendo mientras la multitud observaba, luego vio a Ivy responderle entre miles de comentarios burlones. Una frase lo detuvo en seco. Robert Mellor estaría avergonzado de su hijo. Adrien cerró el video, pero aún podía escuchar la traducción de Ivy resonando en su cabeza: poder, humanidad. Sombra. Sin poder explicar por qué, volvió a abrir la grabación. Esta vez apenas se miró a sí mismo, la miró a ella. No había habido vacilación alguna en su latín, ni sorpresa, ni actuación. Ella sabía exactamente lo que estaba leyendo y de pronto, Adrien necesitaba saber, con una urgencia que no reconocía en sí mismo, quién era realmente Addie Reed. Antes del amanecer, ya había llamado a alguien de seguridad corporativa para pedir el expediente laboral de Ivy. Lo que llegó fue decepcionantemente normal. A Ivy Reed, 27 años, trabajadora temporal de eventos, domicilio en Beacon Hill. Pero entonces vio el registro de contacto de emergencia: James Reed, padre, fallecido. El nombre lo golpeó como un puñetazo. James Reed había sido periodista de investigación más de una década atrás. Había pasado casi 2 años investigando denuncias de que una planta química de Mellor Global cerca de Tecoume había filtrado desechos industriales al agua subterránea usada por comunidades enteras. Adrien recordó a su padre volviendo de reuniones con aquel periodista, visiblemente inquieto. Robert lo había llamado alguna vez un sabueso con libreta. Después, James Reed murió en un accidente de carretera. La investigación desapareció junto con el Mellor Global. Salió ilesa y ahora la hija de James Reed había aparecido justo en el homenaje a Robert Mellor y había traducido una advertencia sobre el poder corrompido. Adrien dejó de creer en las coincidencias. Esa misma madrugada, esa mañana, Brooke Hayes, jefa de comunicaciones de Mellor Global, entró apresurada a su oficina. El video está en todas partes. La gente exige que cumplas la promesa. Adrien apenas la miró. Averigua todo lo que puedas sobre Addie Reed y su padre. Adrien, el problema ahora mismo es de relaciones públicas. El problema es lo que conecta a su padre con el mío. Su teléfono de escritorio sonó. El identificador de llamadas estaba bloqueado. Adrien contestó una voz masculina y áspera. Habló del otro lado: si te importa la memoria de Robert, deja de investigar a la familia Reed. ¿Quién habla? Alguien que conocía a tu padre. La línea se cortó. Adrien bajó el teléfono lentamente. Al otro lado de la calle, muy abajo, un hombre con abrigo oscuro esperaba junto a un auto estacionado, mirando fijamente hacia la torre Harbor Crown. Por primera vez, la curiosidad se transformó en algo más frío, inquietud. Esa misma noche, Ivy volvió de un turno en un café y encontró la puerta de su apartamento entreabierta. Entró con cautela. Los cajones estaban vacíos, libros por el suelo, papeles esparcidos por todas partes, su laptop, intacta. Su billetera, junto al fregadero de la cocina. Quien había entrado no buscaba dinero. Sobre su escritorio, un solo objeto había sido colocado deliberadamente encima del desorden. Una fotografía de su padre. James Reed sonreía detrás de su vieja mesa de redacción. Cerca de su mano había una pila de sobres color marfil. Ivy se quedó mirándolos fijamente. Eran idénticos al sobre que Adrien había llevado en la gala. Casi en el mismo instante, Adrien recibió un correo anónimo. Contenía una fotografía antigua tomada durante la inauguración de la planta de Tecoume. Robert Mellor estrechaba la mano de James Reed. Sonreían, no con la tensión de enemigos, sino como amigos de verdad. Alguien había escrito una frase debajo de la imagen: la verdad siempre cuesta más que el dinero. Adrien amplió la imagen. Detrás de James había una niña de unos 8 años, con 2 trenzas y mirada seria a Ivy. Menos de una hora después, Adrien consiguió su dirección a través de la agencia de personal y condujo hasta allí. Él mismo tocó la puerta. Nadie respondió. En lugar de irse, esperó dentro de su costoso auto mientras los vecinos espiaban repetidamente por las cortinas al extraño que parecía completamente fuera de lugar en esa calle cerca de las 6. Ivy apareció cargando bolsas del supermercado. Lo vio y se detuvo. ¿Está perdido, señor Mellor? No. Entonces su auto sí lo está. Necesito hablar con usted. Creo que ya habló suficiente en la fiesta. Esto no se trata de la fiesta. Ella subió los escalones hacia su edificio. Adrien la siguió solo hasta la vereda. Recibí algo relacionado con nuestros padres. Ella se giró. Él le mostró la fotografía. Su expresión cambió al instante. ¿De dónde sacó ese correo anónimo? Tomó el teléfono. Sus manos empezaron a temblar. Mi padre guardaba una copia de esto. Adrien estudió su rostro. Me enseñaron que se odiaban. Se odiaban. Suena muy segura. Los ojos de Ivy se endurecieron. Su familia destruyó la vida de mi padre.
Adrien no respondió. Ella se sentó en los escalones, las bolsas a su lado. Todos dicen que murió en un accidente, pero poco antes de que pasara, me dijo que finalmente había encontrado la evidencia que necesitaba contra Mellor Global. Miró hacia la calle. Pasé 3 años en California estudiando lenguas clásicas, por eso pude leer su pequeña prueba. Después de la maestría volví aquí, hace unos 6 meses. Desde entonces he trabajado en lo que sea, buscando entre todo lo que mi padre dejó. ¿Buscando qué? No dinero. Le devolvió el teléfono respuestas. Adrien le contó sobre la llamada anónima y el hombre que vigilaba su oficina. Ivy escuchó con cautela. ¿Por qué debería confiar en usted? No debería. La respuesta la sorprendió. Adrien continuó, pero alguien tiene miedo de que ambos empecemos a hacer preguntas. Mi empresa guarda archivos viejos en un depósito al sur de la ciudad. ¿Quiere que entre a Mellor Global con usted? Sí. Eso suena a una locura. Probablemente. ¿Por qué arriesgaría la reputación de su padre? Adrien miró la fotografía otra vez. Ya no intento proteger su reputación. Levantó la mirada. Quiero saber quién fue en realidad. Después de un largo silencio, Ivy asintió. Mañana en la mañana. A la mañana siguiente, Adrien llegó sin chofer. Ivy bajó con jeans, zapatillas y una chaqueta con capucha, llevando solo su teléfono y un vaso de café barato. Durante el viaje hacia un distrito industrial envejecido cerca de Tecoume, casi no hablaron. El edificio de archivos se levantaba tras una cerca oxidada, una estructura de concreto gris que parecía diseñada para que la gente olvidara que existía un empleado mayor llamado Arthur Bell. Reconoció a Adrien de inmediato. Señor Mellor, no lo veía por aquí desde que su padre vivía. Necesito los archivos relacionados con el antiguo proyecto químico North River. El rostro de Arthur se tensó. Esos registros están sellados. ¿Por quién? Por su padre. Adrien sostuvo su mirada. Entonces yo los voy a desellar. Arthur dudó antes de guiarlos entre filas de estanterías metálicas. Antes de irse, dijo en voz baja, Robert me dijo alguna vez que hay cosas que deben quedar enterradas, porque desenterrarlas puede lastimar a gente que nunca fue responsable. Ivy esperó a que Arthur desapareciera. Eso sonó como una advertencia. Adrien miró las cajas cubiertas de polvo. Todo suena a advertencia ahora. Buscaron durante horas. Informes técnicos describían un incidente industrial menor, rápidamente contenido. Las pruebas de agua eran supuestamente normales. El daño ambiental figuraba como insignificante. Todo era demasiado perfecto. Adrien dejó caer una carpeta sobre la mesa. Alguien limpió esta historia. Ivy notó un sujetador metálico torcido dentro de la contratapa. Detrás había un paquete delgado de registros de seguridad. Examinaron los registros de visitantes del periodo en que James Reed investigaba a Mellor Global. Su firma aparecía una y otra vez. Él vino aquí, susurró a Ivy. En la última página había una solicitud especial que le otorgaba acceso a una evaluación ambiental independiente. Entonces Ivy se congeló. La fecha era 8 días después de la fecha oficial de la muerte de James Reed. Adrien la leyó 2 veces. Eso no puede ser correcto. Ivy tocó la firma. Conozco la letra de mi padre. Su rostro había palidecido por completo. Esto es suyo. Adrien fotografió cada página. Debemos irnos. El viaje de regreso se sintió completamente distinto al de ida. Hasta esa mañana, Ivy había llorado a un hombre muerto. Ahora enfrentaba una posibilidad casi más dolorosa que el duelo mismo. Su padre podría haber estado vivo todo este tiempo. Adrien condujo directo hacia su penthouse, donde ampliaron la firma en una pantalla de pared. Ivy la comparó con cartas viejas guardadas en su teléfono. Cada trazo coincidía. Si sobrevivió, dijo Adrien, caminando de un lado a otro. Alguien alteró un informe policial, un certificado de defunción, y probablemente registros de identidad. La evaluación ambiental independiente, dijo a Ivy. Eso fue lo que pidió después de supuestamente haber muerto. Adrien se detuvo en seco. Si Mellor Global la encargó, debería aparecer en nuestros registros contables. Y si no aparece, entonces alguien la ordenó de forma privada. Comenzó a revisar nombres asociados a su padre durante ese periodo. Uno se destacó entre todos. El Dr. Jacob Sullivan, médico de cabecera y amigo personal de Robert Mellor durante años. El mismo médico que después firmó el certificado de defunción del propio Robert. Condujeron hasta la modesta casa de Jacob en Mercer Island. El médico retirado, ahora de cabello plateado y espalda encorvada, recibió a Adrien con calidez, hasta que escuchó el nombre de James Reed. Su sonrisa desapareció por completo dentro de su estudio.
Adrien le mostró la fotografía del registro de archivo. Jacob se sentó. Pesadamente me preguntaba si este día llegaría alguna vez. Ivy se inclinó hacia adelante. Mi padre sobrevivió al accidente. Jacob la miró durante un largo momento. Sí. A ella se le cortó la respiración. ¿Dónde está? No lo sé. Ella se puso de pie de golpe. ¿Espera que le crea eso? James descubrió más que una simple violación ambiental, dijo Jacob. Miembros de la junta directiva llevaban años ocultando contaminación y estudios de seguridad falsificados. Cuando estuvo cerca de probarlo, alguien autorizó un plan para silenciarlo de forma permanente. ¿Y mi padre?, preguntó Adrien. Jacob lo miró directamente a los ojos. Robert estaba ayudando a James. Adrien no dijo nada. No podía enfrentar a la junta abiertamente, continuó Jacob, así que cuando supo que James estaba en peligro, Robert vino a verme. Fingimos el accidente de carretera. James desapareció antes de que quienes lo perseguían pudieran alcanzarlo. Los ojos de Ivy se llenaron de lágrimas. Mi padre me dejó creer que estaba muerto. Para mantenerte a salvo. La respuesta le dolió precisamente porque la entendía perfectamente. Adrien hizo la pregunta que más temía. ¿Quién ordenó matarlo? Jacob negó con la cabeza. Robert nunca me dio el nombre. Dijo que la persona estaba dentro de Mellor Global, algo en lo bastante cercano para vigilarlo, y lo bastante poderoso para borrar evidencia. ¿Algo más? Una cosa. Jacob bajó la voz. La firma de esa persona está en el informe ambiental falsificado. Afuera, la oscuridad ya había caído. Adrien se sentó al volante pero no encendió el auto. Toda mi vida, dijo, creí que mi padre había sobrevivido siendo despiadado. Ivy miró al frente. Yo pasé años creyendo que el mío murió porque perdió. Lo miró. Tal vez malentendimos a los dos. Adrien finalmente encendió el motor. Entonces encontremos ese informe. La torre Harbor Crown estaba casi vacía cuando regresaron. Adrien llevó a Ivy por la entrada ejecutiva hasta su oficina. Muy por encima de Seattle, la mayoría de los documentos corporativos archivados se guardaban en un servidor privado que los empleados llamaban la bóveda. Adrien ingresó sus credenciales y buscó la evaluación ambiental. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo. Otro mensaje apareció. Se requiere autorización superior al nivel ejecutivo. Ivy frunció el ceño. Usted es el director ejecutivo. Aparentemente alguien quería ocultarme esto, incluso a mí. Adrien recordó un viejo sistema de recuperación administrativa creado durante la gestión de su padre. Lo usó para llegar a un directorio oculto. Una carpeta apareció ante sus ojos. Proyecto Fénix. Dentro había memorandos internos, pagos canalizados a través de contratistas fantasma, informes de laboratorio manipulados y, finalmente, la evaluación ambiental independiente. La versión real mostraba una contaminación severa. La versión pública había sido reescrita por completo. Avanzaron hasta la página de aprobación. Las firmas corrían por la pantalla. Operaciones, legal, gerencia regional, y finalmente la autorización final. Avalon Stone. Adrien dejó de respirar por un instante. A Ivy lo miró. ¿Quién es ella? La presidenta de la junta directiva. Su voz se volvió más baja. La mejor amiga de mi padre. Evelyn había asistido a la graduación de Adrien. Había estado a su lado en el funeral de Robert. Después de la muerte de Robert, había guiado a Adrien por la política de la junta, repitiéndole que él era el futuro que su padre había preparado, y ahora su firma aparecía documento tras documento, ligada al encubrimiento. Esto podría ser falsificado, dijo Adrien débilmente. A Ivy no discutió. En cambio, puso una mano en su hombro. Sigue buscando. Lo hizo y la evidencia empeoró. Pagos a empresas de seguridad privada, órdenes de vigilar a James Reed, un memorando que hablaba de contención permanente del problema del periodista. Adrien se echó hacia atrás. Evelyn fue la última persona que vio a mi padre antes de morir. Un recuerdo lo golpeó de pronto en el funeral. Ella le había puesto la mano en el hombro y le había dicho que fuera fuerte. Durante años había confundido cercanía con lealtad. Ivy insertó una pequeña memoria USB que Adrien guardaba en su escritorio. Copia todo. Mientras la transferencia se completaba, la pantalla se puso roja de golpe. Acceso no autorizado detectado. Protocolo de seguridad Fénix activado. La carpeta desapareció. Adrien arrancó la memoria del puerto. Lo saben. La puerta de la oficina hizo clic. Bloqueada de forma remota. Las luces se apagaron, salvo por tiras de emergencia rojas en el piso. Entonces la voz de Evelyn llegó por los altavoces internos. Adrien. Él se quedó inmóvil. Esperaba que nunca te volvieras lo bastante curioso para llegar hasta aquí. Ordenaste que mataran a James Reed. Protegía una corporación que emplea a miles de personas. Intentaste asesinar a un periodista.
No te pongas sentimental ahora. Robert cometió el mismo error. A Ivy se acercó más a Adrian. Adeline continuó, yo te di tu puesto, convencí a la junta de que el hijo de Robert podía liderar, solo tenías que disfrutar lo que se construyó para ti. Su voz se afiló. En cambio, dejaste que una camarera temporal te arrastrara a una historia que no te pertenece. Adrian miró a Ivy días atrás, esa descripción lo habría humillado. Ahora entendía lo que revelaba sobre Evelyn. Las personas sin título eran invisibles para ella, exactamente como Ivy había sido invisible para él. La seguridad llegará en breve, dijo Evelyn. Ivy será acusada de intrusión corporativa. Tu comportamiento se presentará como un colapso causado por el estrés. Para mañana, ninguno de los dos será considerado creíble. Los altavoces enmudecieron. Ivy escaneó la habitación. Tiene que haber otra salida. No la hay. Tu padre diseñó esta oficina. Adrian la miró. ¿Qué importancia tiene eso? Un hombre que peleaba en secreto contra su propia junta jamás se construiría una habitación con una sola puerta. Algo se agitó en la memoria de Adrian. Años atrás, Robert le había mostrado el muro de libros detrás del escritorio. Todo sistema necesita una segunda salida. Adrian lo había tomado como un consejo de negocios cualquiera. Ahora corrió hacia los estantes. 3 libros de pronto cobraron sentido: una historia de Roma, una colección de ensayos humanitarios, y una novela cuyo título contenía la palabra sombra. Poder, humanidad, sombra, las mismas ideas escondidas en la cita en latín. Presionó los libros hacia adentro. Uno tras otro una sección del estante se movió. Detrás esperaba un pasillo estrecho y un viejo ascensor de servicio. Pasos sonaron afuera de la oficina. Entraron al corredor oculto. El estante se cerró detrás de ellos justo cuando la seguridad llegaba a la puerta principal. El ascensor descendió hasta un nivel de sótano olvidado. Cuando las puertas se abrieron, 2 guardias los vieron de frente. Adrian se enderezó al instante. Hay una brecha de seguridad arriba, ordenó la señorita Stone. Me pidió que trasladara a la señorita Reed a un lugar seguro. Cierren el edificio. Los guardias dudaron. Adrian usó esa misma confianza que alguna vez había humillado a meseros e intimidado empleados. Esta vez la usó para salvar a alguien. Los guardias obedecieron. Segundos después, Adrian y Ivy estaban dentro del auto, subiendo a toda velocidad por la rampa del estacionamiento, perdiéndose en el tráfico de Seattle. Solo cuando la torre desapareció detrás de ellos, Ivy habló. ¿Qué hacemos ahora? Adrian sostuvo la memoria USB con fuerza. Hacemos que la verdad sea más difícil de matar que nosotros. Adrian condujo hacia el sur, hasta un viejo almacén convertido donde vivía Cavenshaw, rodeado de piezas de computadora, servidores, café frío y suficientes monitores para iluminar la habitación sin necesidad de lámparas. Kevin había trabajado antes para Mellor Global, hasta que renunció tras una disputa por vigilancia de empleados. Cuando Adrian puso la memoria sobre su escritorio, Kevin levantó una ceja. Te ves terrible. Necesito que esto se preserve. Kevin examinó los archivos. Su expresión cambió por completo. ¿Preservado dónde? En todas partes. Adrian, una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Ese es el punto. Kevin miró de Adrian a Ivy. ¿Entienden que esto podría destruir Mellor Global? Adrian miró fijamente el logo de la empresa visible en uno de los documentos durante casi toda su vida. Ese símbolo había significado familia. Después recordó a James Reed obligado a abandonar a su hija, comunidades enteras bebiendo agua contaminada sin saberlo, y a su propio padre, luchando en secreto contra la empresa que él mismo había creado. Si un imperio sobrevive solo porque la verdad está enterrada, dijo Adrian, merece caer. Kevin asintió. Durante la noche, duplicó la evidencia en repositorios independientes, envió paquetes encriptados a periodistas, abogados ambientales, reguladores y organizaciones de interés público, y preparó publicaciones que no podrían retirarse fácilmente. Cerca del amanecer aparecieron los primeros reportes para la mañana. El proyecto Fénix era público. Las acciones de Mellor Global se desplomaron. Equipos de televisión rodearon la torre Harbor Crown. Los miembros de la junta emitieron desmentidos. Evelyn Stone llamó fabricados a los registros. Adrian observó la cobertura sin ninguna satisfacción. La empresa que su padre había construido durante toda una vida se estaba desmoronando. Ivy se sentó a su lado. No destruiste el legado de tu padre. Adrian rió con amargura. Mira la pantalla. Tu padre arriesgó todo para salvar al mío. Tal vez la empresa nunca fue el legado que más le importaba. Adrian la miró. El pensamiento dolió, pero también liberó algo dentro de él. Aún así, Ivy entendía la defensa de Evelyn. Los documentos podían ser cuestionados. Necesitamos a alguien que pueda explicar lo que pasó. Jacob solo conoce una parte.
Adrien supo exactamente a quién se refería James Reed usando viejos registros de gastos, transferencias privadas, pagos de seguros y un fideicomiso oscuro establecido a través de uno de los abogados de Robert. Siguieron un rastro hacia el este de Washington, los llevó finalmente a un tranquilo hogar residencial en las afueras de Walla Walla, rodeado de campos y colinas bajas. Ivy se quedó parada frente a la entrada varios minutos antes de poder moverse. Durante más de una década había imaginado a su padre bajo tierra fría. Ahora, alguien allí dentro podía llevar su voz. Una mujer mayor llamada Margaret, que administraba el lugar, los guió hasta una sala soleada. El señor Reed suele leer aquí por las tardes. Ivy se detuvo en la puerta. Un hombre mayor estaba sentado junto a la ventana, con un periódico doblado sobre las piernas. Su cabello se había vuelto plateado, sus hombros, más delgados, pero cuando levantó la vista, ella lo reconoció antes de que el pensamiento pudiera interponerse. Papá. James Reed se puso de pie lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ivy. Ella cruzó la habitación. Años de rabia, duelo, preguntas e incredulidad colapsaron en un solo abrazo. Estabas vivo. Lo sé. Dejaste que te enterrara. Lo sé. Sus manos golpearon débilmente contra el pecho de él antes de aferrarse a su suéter. Te odié por morir. James cerró los ojos. Me odié a mí mismo por sobrevivir sin ti. Más tarde, cuando Ivy pudo escuchar, él le explicó todo. Robert le había salvado la vida, pero la red de Evelyn seguía activa. James había sido trasladado repetidamente bajo identidades falsas. Cuando Robert murió inesperadamente después, James tuvo demasiado miedo de contactar a Ivy, temiendo exponerla. ¿Por qué no revelaste la evidencia tú mismo?, preguntó Adrian. James miró hacia las colinas porque tenía documentos, pero no una vía segura hacia el público. Evelyn controlaba investigadores, abogados, seguridad privada, y gente dentro de la empresa. Robert planeaba exponerla cuando tuviera suficiente apoyo de la Junta, pero murió antes. James asintió. Sabía que su corazón estaba fallando. También sabía que Evelyn lo vigilaba. James abrió una vieja caja de madera. Adentro había sobres color marfil. La frase en latín viene de tu padre, le dijo a Adrien. Robert la usaba como recordatorio cada vez que el poder lo tentaba a justificar algo incorrecto. Adrien pensó en la gala, el sobre a Ivy de pie bajo los candelabros mientras él se burlaba de ella. Lo que había creído un arma ingeniosa había sido, en realidad, la advertencia de su padre. Llegando años tarde, James aceptó testificar en cuestión de días. Los investigadores federales reabrieron el caso ambiental. Antiguos empleados dieron un paso al frente. Residentes cercanos a la vieja planta de Tecoume aportaron registros médicos y de propiedad. Arthur Ball entregó los registros originales del archivo. El Dr. Jacob Sullivan testificó sobre el accidente fingido y Brock Hayes, que al principio había tratado el escándalo como un simple problema de relaciones públicas, entregó comunicaciones internas que mostraban los intentos de Evelyn por desacreditar a Adrien y a Ivy uno tras otro. Quienes alguna vez habían guardado silencio descubrieron que el silencio ya no era su única opción. El imperio del miedo de Evelyn comenzó a desmoronarse desde adentro. 3 meses después, Evelyn Stone fue arrestada tras ser vinculada a informes ambientales falsificados, obstrucción a la justicia, vigilancia ilegal y el intento de silenciar a James Reed. Mellor Global no sobrevivió en su forma anterior. Varias divisiones fueron vendidas, otras entraron en reestructuración. Se crearon fondos de compensación para las familias afectadas por el agua contaminada. Adrien testificó públicamente durante el interrogatorio. Un abogado le preguntó si entendía que su cooperación le había costado el control de la empresa. Sí, respondió Adrien. ¿Y se arrepiente? Pensó en el hombre que había sido esa noche en la gala. No. Después, Adrien renunció, vendió la mayoría de sus participaciones personales ligadas a Mellor Global y destinó una gran parte a la restauración ambiental, asistencia legal para denunciantes, y programas educativos en barrios de clase trabajadora. Algunos lo llamaron arrepentimiento. A Adrien no le gustaba esa palabra, sonaba como una única gran acción capaz de borrar todo lo anterior. Él sabía que no era así. Cambiar significaba despertar cada mañana y volver a elegir. A Ivy volvió al trabajo académico que había abandonado tras regresar de California. Con la ayuda de una profesora universitaria llamada Hannah Porter, comenzó a enseñar lenguas clásicas medio tiempo, mientras ayudaba a James a organizar sus viejos archivos de investigación. James no volvió a la vida de Ivy como si el tiempo no hubiera pasado. Su reencuentro fue más difícil de lo que los periódicos entendieron jamás. Algunos días ella se sentaba a su lado durante horas, otros días se enojaba por los cumpleaños, graduaciones
enfermedades y noches solitarias que él se había perdido. James nunca le pidió que lo perdonara rápido, y esa paciencia ayudó más que cualquier explicación. Un año después de la gala, se inauguró un centro comunitario en Beacon Hill. Llevaba el nombre Reed Miller, no porque Ivy o Adrian quisieran monumentos para sus familias, sino porque ambos creían que los dos apellidos debían finalmente estar juntos en público. Después de tantos años de hostilidad fabricada, el centro ofrecía tutorías, clínicas legales, educación ambiental, clases de idiomas y salas de reunión para organizaciones locales. No había ninguna gran escalera de mármol recibiendo a los visitantes. Los niños cubrían las paredes con dibujos. El café era barato. Nadie necesitaba la ropa adecuada para entrar. En la tarde de la inauguración, Adrian esperaba cerca de la entrada, vestido con jeans y una camisa sencilla. A Ivy se acercó. «Te ves incómodo», dijo. «Solía pararme frente a accionistas sin pestañear y ahora un grupo de niños de 12 años me pidió que juzgara sus proyectos de ciencias. Eso es considerablemente más peligroso». El río. Un niño llamado Noah corrió hacia Ivy con un libro de la pequeña biblioteca. «Señorita Reed, mire». Le mostró un pasaje sobre cómo el carácter no se mide por las posesiones, sino por las decisiones. A Ivy sonrió. Adrian la miró de reojo. «Técnicamente todavía te debo $1.000.000. No, no me lo debes. Hice la promesa en público. Pagaste algo más caro». Él sabía a qué se refería. No dinero. Certeza. Había renunciado a la reconfortante certeza de que su familia siempre tenía la razón, de que la riqueza significaba competencia, de que la autoridad significaba mérito, y de que las personas fuera del reflector importaban menos que las que estaban bajo él. Esa tarde, después de que los visitantes se fueran, James se unió a Ivy y Adrian en el pequeño jardín detrás del centro. Durante un rato, ninguno habló. Finalmente James dijo: «Robert me dijo algo una vez, cuando creíamos que podíamos perderlo todo». Adrian lo miró. Dijo que llega un momento en que una persona debe decidir si quiere proteger lo que lleva su nombre, o proteger lo que le permite respetar ese nombre. Adrian bajó la mirada. «Ojalá me lo hubiera dicho». «Lo intentó», dijo James. Adrian recordó inmediatamente el sobre la advertencia en latín. Había estado esperando, guardada en un archivo de la empresa. Quizás Robert había sabido que su hijo, siendo joven, no la entendería. Quizás simplemente había tenido la esperanza de que algún día lo hiciera. Ivy miró hacia las ventanas del centro comunitario, donde los trabajadores apagaban las últimas luces. Un año atrás había entrado a otra sala luminosa cargando una bandeja, esperando que nadie importante la notara. Ahora entendía que ser invisible nunca la había hecho insignificante, y Adrian entendía algo igual de difícil de aceptar: ser visto por todos nunca lo había hecho importante. Años después, la historia que la gente recordaba seguía siendo la más dramática. Recordaban al ejecutivo adinerado que se burló de una camarera. Recordaban la carta imposible, el desafío, la promesa de $1.000.000, y el momento en que Addie Reed respondió en un idioma que casi nadie en el salón entendía. El video seguía apareciendo en línea de vez en cuando, pero a Ivy casi nunca lo veía. La parte que realmente importaba había ocurrido después de que las cámaras se apagaran. James finalmente se mudó a una casa pequeña cerca del centro comunitario. Nunca recuperó del todo los años perdidos con su hija, porque los años perdidos no vuelven solo porque un secreto se explica. Aún así, él y Ivy aprendieron a construir algo distinto de lo que les habían arrebatado. Dejaron de intentar recrear el pasado y comenzaron a prestar atención al presente ordinario: desayunos compartidos, caminatas después de la lluvia, desacuerdos que por fin podían terminar en otra conversación, en lugar de en la desaparición. Adrian nunca volvió a dirigir una corporación del tamaño de Mellor Globo. Descubrió que no la extrañaba tanto como esperaba. Formó parte de juntas sin fines de lucro, trabajó con grupos de responsabilidad ambiental y de vez en cuando hablaba con estudiantes de negocios sobre liderazgo. Cada vez que alguien lo presentaba como el antiguo heredero de una empresa famosa, él corregía con suavidad: «Heredé una empresa», decía. «El liderazgo fue algo que tuve que aprender después». La edad lo suavizó a los 3. James caminaba más lento. El cabello de Adrian comenzó a encanecer. A Ivy terminó convirtiéndose en directora de los programas educativos del centro. Una tarde de otoño, se sentaron en el jardín mientras los niños jugaban más allá de la cerca. A Ivy observaba a un voluntario mayor ayudando pacientemente a un niño pequeño a reparar la rueda de un carrito de madera. Pensó en lo extraña que era la vida. La gente solía imaginar que los peores errores nacían del odio, la codicia
O la crueldad deliberada a veces así era, pero muchos errores comenzaban en algo mucho más silencioso: una persona que dejaba de ver al mesero que levantaba la mesa, un jefe que dejaba de escuchar al empleado que no estaba de acuerdo, un padre demasiado orgulloso para admitir miedo, a alguien exitoso que poco a poco empezaba a creer que el éxito probaba que cada uno de sus juicios era correcto. Poco a poco, la humanidad se volvía un estorbo, y el poder llenaba el espacio que dejaba atrás Adrien. Alguna vez había creído que perder su fortuna sería lo peor que podría pasarle. Después entendió que una persona podía conservar cada casa, cada título, cada cuenta bancaria, y aún así volverse terriblemente pobre si dejaba de reconocer la dignidad de quien tenía enfrente. Ivy había aprendido otra lección: el dolor podía convertirse en una brújula, pero también podía convertirse en una prisión durante años. La rabia hacia el apellido Mellor la había ayudado a seguir buscando, pero si hubiera dejado que esa rabia decidiera todo, jamás habría confiado en Adrien lo suficiente como para descubrir la verdad. El perdón, comprendió, no exigía fingir que el daño nunca había ocurrido. A veces el perdón simplemente significaba negarse a dejar que el ayer decidiera cada relación del mañana. James, tal vez, había aprendido la lección más dura de todas: proteger a alguien y amar a alguien no siempre eran la misma acción. Su desaparición le había salvado la vida a Ivy, pero también la había herido profundamente. Las buenas intenciones no cancelaban las consecuencias. Cuando las personas envejecían, las disculpas que más importaban rara vez eran las más ingeniosas, eran las disculpas que no exigían perdón inmediato, y Adrien había aprendido que una herencia era mucho más que propiedad. Cada generación recibía trabajo inconcluso de la anterior: errores, miedos, sacrificios, prejuicios, conversaciones sin terminar, y a veces incluso valentía escondida. Una vida madura no se pasaba defendiendo todo lo heredado, se pasaba decidiendo que merecía continuar y que debía terminar con nosotros. La luz de la tarde se apagaba, un niño corrió por el pasto, riendo. Adrien miró a Ivy. ¿Alguna vez piensas en aquella noche? A veces, si no hubiera derramado el vino. No lo hiciste tú. Él sonrió. Cierto, si alguien más no lo hubiera derramado sobre mí, quizás nada de esto habría pasado. James negó con la cabeza. La verdad tiene paciencia: si una puerta permanece cerrada, espera junto a otra. Ivy miró hacia el centro que habían construido sobre las ruinas de tantos secretos. Alguna vez, un hombre poderoso le había ofrecido una fortuna por leer una carta, solo porque quería demostrar que ella era pequeña. Al final, la carta no reveló el valor de ella, reveló la ceguera de él, y quizás por eso su mensaje sobrevivió a todos. El poder nunca se medía por cuántas personas te obedecían, se medía por cuánto cuidado tenías con quienes no tenían ningún poder sobre ti. Esa lección costó mucho más de $1.000.000, pero, a diferencia del dinero, se volvía más valiosa cada vez que alguien elegía vivir de acuerdo a ella.